¿En qué organelo se lleva a cabo la glucogénesis? Organelo. Josué, Ricardo. ¿Hay quién? Grítame. En el citosol, ¿ok? En el citosol celular. Ahí es donde se va a realizar siempre la glucogénesis. Busquémosle esta lógica. ¿Dónde se hacía glucólisis? ¿Por qué? A ver, Joaquín, a ver, ¿por qué? Porque la molécula de glucosa es hidrosoluble, entonces para poderse movilizar mejor, lo hace en citosol. Entonces, ¿dónde se va a hacer el glucógeno? En el mismo citosol, que es lo que estoy buscando, que se unan moléculas de glucosa, tiene que ser en el citosol. Ubiquémonos entonces, membrana celular, membrana celular. Ojo aquí, lo estoy diciendo porque se confunde después con mitocondria. Por eso le hablamos de membrana mitocondrial interna-externa y ahora estamos hablando de membrana celular. ¿Qué va a pasar? Va a haber un transportador GLUT, pongamos un X, ¿y qué va a pasar? Consume el animal carbohidratos y entra glucosa al organismo. ¿Qué tiene que pasar? Que estos GLUT van a tener que salir a la superficie gracias a que la insulina se va a colocar en el receptor para que el GLUT suba y entre la glucosa al citosol o a la célula. ¿Ok? A ver, Fernando, ¿qué es lo primero que sucedía o que sucede cuando la glucosa entra a la célula? Glucogénesis. ¿Okay? A ver, ¿alguien más? Pablo. Se tiene que fosforilizar la glucosa. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Que el inicio de la glucogénesis, digámoslo así, va a ser el inicio de la glucólisis. La misma reacción que vimos en glucólisis. ¿Ok? Entonces, se fosforila glucosa. ¿Y cuál era el objetivo de fosforilar esa glucosa? A ver, Sheila. Darle una carga negativa para que no salga la glucosa. Aumentar la polaridad en esa glucosa para que no pueda salir de la membrana y se mantenga dentro de la célula y no pueda escapar de ella. ¿Ok? Como les digo, vamos a iniciar como que fuera una glucólisis. Y ahorita vamos a empezar a ver estos cambios. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿En qué momento metabólico entonces voy a iniciar esta ruta? A ver, Rebe. En el ayuno. En el ayuno, ¿ok? Y ojo aquí, entonces. No, perdón, no. No. A ver, ¿ah? ¿Quién? Otra. Me están diciendo eso está mal. Entonces, ¿qué pasa cuando como carbohidratos? Consumimos glucosa. ¿Qué pasa cuando como carbohidratos? Inicia glucólisis. Entonces, ¿cuándo va a iniciar esto? Cuando necesitemos el no requiera. Cuando ya haya llenado los requerimientos energéticos, ahí es donde vamos a empezar esta. Casi me la fallo ahí con Rebe. Ok. No hay problema. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos esos 36, 38 ATPs que tendríamos que formar normalmente en un animal para que pueda funcionar sus células, etcétera, etcétera. Se comió, y yo siempre les pongo este ejemplo, un gran pedazo de pastel. Ustedes comen un gran pedazo de pastel, un pastel completo de chocolate, ¿sí? ¿Qué va a pasar con su glucosa? Se va para arriba en un exceso de glucosa. Lo primero que va a hacer es lo que dijo Xavi. Entro y empiezo a llenar mis requerimientos de energía. Lleno esos 36, 38 ATP que necesita cada célula, pero sigo teniendo un exceso de glucosa porque me comí el pastel completo de chocolate. Queda todavía glucosa en sangre. La glucosa en sangre no puede quedarse porque es dañina para el organismo. ¿Qué va a pasar? Entonces, como todavía tengo glucosa,
pero tengo un exceso ya de esta, ya formé la energía que quiera, y se acuerdan que mirábamos la parte alostérica. ¿Quiénes me bloqueaban la parte de glucólisis y todo eso? No en cualquiera de las fracciones, alostéricamente. ATP alto, ¿sí? El ATP alto me va a bloquear esto. Si ya tengo mucho ATP, ¿por qué voy a seguir formando ATP? ¿Sí? Entonces, glucosa sigue elevada. ¿Qué hace el cuerpo? Dice, mejor guardemos esa glucosa porque más adelante me va a servir. ¿Por qué? Porque esta persona o este animal se va a ir a dormir. ¿Sí? Supongamos que cenamos a las 7 de la noche. Supongamos. Claro que ya casi nadie cena a esa hora ahora. Pero, ¿qué va a suceder? Yo dejo de comer durante todo el sueño. No, ustedes no están durmiendo, están comiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a bajar mis niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que seguir funcionando. Tengo que seguir respirando. El cerebro sigue moviendo. Las células se están regenerando. Están utilizando energía durante el sueño. Entonces, voy a gastar lo que tengo de energía, pero tengo que seguir manteniendo. No puedo decir, ay, se acabó la energía, se muere la persona o el animal y se acabó. No, hay que seguir funcionando. ¿Qué va a pasar entonces? Que esa reserva es la que nos va a empezar a ayudar a mantenernos. Entonces, por eso el cuerpo empieza a guardar esa glucosa como glucógeno. También cuando hay un ejercicio muy intenso, también empiezo a activar el glucógeno. Pero, ahorita vamos a ver glucogénico, no glucogenólico. Que era lo que también Freddy me estaba diciendo ahí. Y ahí por eso es que yo digo que hay esa confusión. Casi yo también me confundo ahorita, pero ahorita estamos viendo cómo se origina ese glucógeno. Después vamos a ver cómo se rompe ese glucógeno y ahí es donde entra lo del ayuno y lo del ejercicio. Aquí solo comí un montón, ¿sí? O hay un exceso de glucosa en el organismo. Entonces, salud, empieza la primera reacción cuando ya entró. Esto es solo el recordatorio, ¿ok? ¿Cuál es la enzima que cataliza la reacción de la fosforilación de la glucosa? Sara, ¿cómo se llama la enzima que cataliza la fosforilación de la glucosa? La exoquinasa, ¿ok? Siempre va a ser exoquinasa. ¿Qué está pasando? Madeleine, siempre va a ser exoquinasa. ¿Cuál va a ser la otra que va a ser? Dilo alto, pues. Glucosinasa. La glucosinasa. Va a depender entonces de dónde esté entrando esa glucosa, la enzima que va a actuar. Si estamos hablando de músculo estriado, vamos a hablar de exoquinasa. Si vamos a hablar de hígado, vamos a hablar de glucosinasa. Es la misma función. A ver, Alessandra, exoquinasa, tipo de ¿cómo clasificamos esa enzima? ¿Alguien ha pasado que se la sepa? Una transferasa. ¿Ok? Aquí va a pasar glucólisis. Transferasa. Teníamos y también tenía magnesio porque estábamos tomando un ATP. Estábamos destruyendo un ATP. ¿Y qué es lo que está pasando? Transfiere el grupo fosfato del ATP, lo transfiere al carbono 6 de la glucosa, perdiendo ese OH que está ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Perdiendo ese hidrógeno, perdón, ese hidrógeno que está ahí. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Queda fosfatada. Pero aquí es donde empieza ese camino que ella no sabe a dónde, no tiene que ir por la glucólisis, sino tiene que irse por otra vía, porque ya tiene un exceso de energía y se bloqueó glucólisis. La molécula de glucosa quedó fosfatada, quedó adentro. Hasta aquí vamos bien. Esto solo es parte todavía de lo que ya vimos de glucólisis. ¿Sí? Ahora entonces, ahorita sí empiezan las fases del glucógeno. Sustrato inicial, entonces siempre sería la glucosa. Vamos a iniciar como glucosa. Entonces el objetivo se puede decir que es el metabolismo de la glucosa en
situaciones de exceso. El objetivo, ¿cuál sería el objetivo de esta? Almacenamiento de glucosa. María José. Ok, entonces formamos glucógeno. Ok, el objetivo entonces es empezar a que esa glucosa se guarde como glucógeno. O podemos también decir que es la creación de glucógeno, que es la reserva de glucosa, que es la reserva de energía. ¿Ok? Entonces, ¿y el metabolito inicial? Glucosa. Si no hay glucosa, no puedo formar glucógeno. ¿Ok? Entonces, volvámonos a siempre ubicar. Membrana celular, citosol. Glucosa 6-fosfato, y aquí inicia la primera reacción de la glucogénesis. ¿Ok? Y es la fase de iniciación, se denomina esto. Glucosa 6-fosfato no va a poder agarrar esa glucosa 6-fosfato glucólisis porque está bloqueada esa vía, como si le hubieran puesto conos. ¿Sí? Ustedes imagínense que van en la calle, van en un carro y ustedes van a agarrar su ruta normal y cuando van a meterse está tapada con conos. Entonces tienen que buscar otra vía para volver a llegar al mismo lugar, pero tienen que buscar otra ruta. Lo mismo pasa acá. Está bloqueada la glucólisis, entonces ella empieza a buscar qué hacer con esa glucosa que está entrando. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Ese fosfato que está en la posición 6 pasa a la posición 1. Ay, me sonó puro banco, Posición 1, ¿ok? Y entonces ahora se vuelve glucosa 1-fosfato. Delaney, ¿qué tipo de enzima crees que actuaría aquí? No, clasificas. ¿Cómo clasificarías el tipo de enzima que actuaría aquí? Ustedes cuando son de responder, ahí todos calladitos, pero cuando andan ahí gritando, ¿ok? No lo entiendes, una transferasa, ¿ok? Perdón. No estoy yo en nada. Perdón. Una isomerasa, ¿ok? Pues sí, estoy muy confiado con ustedes. Es una isomerasa, perdón, porque solo estamos cambiando el grupo de lugar, ¿ok? Entonces, y esa es una isomerasa. De ley, vamos a regresar a ese ATP. ¿Cómo se llama la enzima exactamente? Fosfoglucomutasa. Fosfoglucomutasa. Fosfo porque viene del grupo fosfato, gluco porque viene de glucosa, y la mutasa solo hace referencia a que es una isomerasa que está cambiando de posición el grupo fosfato. ¿Sí? Pues sí me la han hecho los Rebe y Tete. A ver, pues. ¿Ya puedo cambiar? ¿Cómo le ponemos a la fase? Fase de iniciación. Esta es la fase de iniciación. Aquí va a estar siempre, donde estemos en qué fase de ejemplo, siempre va a estar aquí en el título, ¿ok? Cuando cambiemos de fase, aquí cambia. ¿Vamos bien? Ahora entonces, glucosa 1-fosfato. Cambiamos ese fosfato del lugar y ahora entra esta estructura acá. ¿Alguien le recuerda algo? La acetil. Aparte de una ATP. ¿Cuál es la diferencia que tú tienes que tendría una ATP que Alejandro? ¿Qué? No sé cuál es, o sea, la diferencia que tú ves es que no es una base exacta. No es una base pública, sino que es una base. Ok. ¿Y entonces cuál es la diferencia en estructura? La base nitrógeno. Pero, o sea, yo sé, pero ¿qué tiene diferencia? Que tiene solo un anillo, ¿ok? No tiene dos anillos como lo debería tener los otros. Entonces, esto se llama UTP. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Ah? Una pirina. ¿Y cuál es la pirina exacta? Ok, entonces, se origina del uracilo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? La UTP, al igual que la ATP, funciona como fuente de energía, porque tiene el mismo principio que ya vimos.
oxígenos con carga negativa, entonces se están repeliendo, entre ellos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se empiezan a querer separar. Ese enlace empieza a cargarse de energía para poder mantenerlos unidos con ellos, pero lo que va a pasar es que ese enlace se va a romper y va a ir a romper a la parte de los dos primeros fosfatos, formando un pirofosfato. Entonces, la enzima que va a empezar o ayudar a esta reacción va a ser la UDP, glucosa pirofosforilasa. ¿Por qué le llamamos de esa manera? Porque si se dan cuenta, lo que está haciendo es ir quitando dos de los fosfatos. Entonces, por eso le llaman UDP, glucosa pirofosforilasa. Este sigue siendo la fase de... Esta sigue siendo la fase de iniciación. O sea que aquí van dos enzimas. La reacción 1 sería la primera que vimos, que fue el cambio de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Y la reacción 2 es la que estamos viendo ahorita. ¿Ok? Pero siempre estamos en fase de iniciación. Cada vez que cambiamos de diapositiva es una reacción distinta, pero la apuntan en una fila diferente. ¿Te me perdiste? Sí, la glucosa pasa a ser pirofosfato. No he terminado, tranquilos. No he terminado. Entonces, esta es el número 2, la fila 2, tendrían que estar escribiendo esta reacción. Y en la reacción 1 no hay cofactor ni coenzima. No. Esta es una hidrolasa, porque acuérdense que siempre que se rompían enlaces del ATP, era una hidrólisis. Aquí sucede lo mismo. Entonces va a ser una hidrolasa, la pirofosforilasa. ¿Qué pasó ahora? Se forma el pirofosfato y entonces me va a quedar mi glucosa 1-fosfato. Y aquí me quedó esta estructura. La base nitrogenada, la ribosa y un fosfato. Y entonces lo que hizo es unir a estas dos. Y entonces esta ahora se llama UDP glucosa, porque tiene dos fosfatos. Voy de nuevo. A ver, pues, entendimos hasta donde se transfiere de 6 a 1. ¿Sí? Esa 1-fosfato, glucosa 1-fosfato, va a entrar a otra reacción, que es en la que va a intervenir el UTP como fuente de energía y la enzima UDP glucosa pirofosforilasa. Lo que va a hacer la enzima es agarrar ese UTP que está teniendo ella, que está llegando con ella, y corta donde está 1, 2 fosfatos, corta, dejando un pirofosfato y dejando, si lo miramos así, solo esta estructura que está acá hasta el celeste. Eso es lo que deja ella al cortar esto que está acá. Pero como el fosfato queda libre, un enlace lo que hace es volver a unirlos, pero lo une ahora al fosfato de la glucosa para formar el UDP glucosa. ¿Qué va a pasar acá? Aquí vuelve a quedar un enlace con energía. Por eso le llamamos UDP. No sé si quedó más claro. Solo pregunta, ¿de dónde viene el UTP? El UTP es parte de las reacciones de energía, viene de la parte de los nucleótidos y está sobre todo va a formar energía para la formación de ARN y ADN y también es muy importante para la formación del glucógeno. ¿Y aquí cuál sería el cofactor o tampoco tiene? O sea que el pirofosfato queda no. El pirofosfato queda libre para ir a hacer otras cosas que tengan que ir a unirse a otros lados. ¿Okay? Un segundo metabolito final de esta reacción. Este sería un cosustrato o una coenzima. Entonces lo que va a hacer la enzima es hidratar el UTP y después unirlo Unirlo a la glucosa 1-fosfato.
Es sencillo. Sí, no es gran ciencia. ¿Qué pasó? Entonces quedan dos productos y dos, o sea, dos datos más los productos. Esto en sí está entrando pues, junto con la enzima, ¿ok? Entonces, si lo quieren ver así, pero este es nuestro metabolito inicial de la reacción y se están formando dos metabolitos finales, ¿ok? Sí, lo pueden tomar como coenzima, como concentrado. Bueno, entonces, ¿ahora qué sucede? Y empezamos con la fase de elongación. ¿Saben qué es elongar? ¿Cómo es? Bueno, como no saben qué es analogía. Elongación, es elongar, es estirar. Entonces, para poder hacer esto, yo necesito un primer o un cebador. ¿Sí? ¿Sabemos qué es un primer o cebador? ¿Qué? A ver, ¿qué es un primer en maquillaje? La base, lo mismo. ¿Ok? Yo necesito una base para poder iniciar la elongación. Lo mismo del maquillaje. ¿Ok? Las palabras significan lo mismo en todo. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es mi primer o cebador? A ustedes, en maquillaje es la base. Aquí en la glucogénesis es la glucogenina, que es esta proteína. Es esta proteína, ¿ok? Ya en su fase tridimensional, ya funcional, etcétera, etcétera. Pero ve que le sale algo por aquí. Eso es una tirosina. Y ese primer lo que va a tener es un OH. La glucogenina no es la enzima, ¿no? No, esta es una proteína que es mi cebador, que es mi base para iniciar la cadena de glucógeno. ¿Qué va a pasar? Ese OH atrae a las glucosas. Yo lo que estuve formando hasta ahorita, o mi cuerpo estuvo formando, son UDP glucosa. Ese UDP glucosa se siente atraído por ese grupo OH que le queda a la tirosina. Y entonces llega y se conecta a esa tirosina. Al conectarse a esa tirosina, separa al UDP y deja solo la glucosa. ¿Voy bien? Entonces, ¿se acuerdan de esa molécula de glucógeno que vimos el semestre pasado que era toda redondita y que salía una RAM stop? En el centro lo que voy a tener es una glucogenina y de aquí va a ir saliendo todas esas ramas que van a estar uniéndose de la glucosa y otra glucosa y otra glucosa. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Sí me entendían? Voy a moverlo solo para que entendamos. Es la misma glucosa, ¿ok? Ahí es la misma glucosa que ya unimos. ¿Qué va a suceder? Va a llegar otro UDP y se va a ir a unir a esta glucosa que está acá. Suelta el UDP y deja la glucosa. Llega otro UDP y se une a esa glucosa, suelta el UDP y se queda la glucosa. Y así se va infinitamente, ¿sí? Formando estas cadenas. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la enzima que me ayuda a que se vayan uniendo estas glucosas? La glucógeno sintasa, que es una transferasa. La glucógeno sintasa, su objetivo es formar estos enlaces que nosotros ya conocemos. ¿Cómo lo llamaríamos? A ver, Mr. Darwin, ¿cómo se llamaría ese enlace? A ver, Darwin. El único enlace que está ahí. ¿Ah? Pues. Enlace O-glucosídico alfa 1,4. ¿Ok? Quiere decir que la glucógenosintasa me va a ir uniendo de manera lineal todas las glucosas y va a formar enlaces 1,4. ¿Se acuerdan que cuando vimos
Entonces, pasado dije, es importante saber esos enlaces porque nos va a servir para poder entender cómo se va a formar el glucógeno. ¿Ok? Este es el paso limitante de la glucogénesis. Porque lo que hace es transferir la glucosa a la siguiente y suelta lo del fractal. Esta se transfiere esta glucosa a la que está acá. Se transfiere, la va a transferir. Esta fase es la fase delimitante. No, este es un paso limitante. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, fase de ramificación. Formar enlaces 1,4 o glucosídicos alfa 1,4. Para que los demás estén muy atentos. Fase de ramificación. Teníamos esto, lo puse así por facilidad que lo entendamos, pero vean entonces, tengo aquí ya las glucosas y tengo que se van a ir uniendo varias entre ellas. Enlaces alfa 1,4, lo sintetiza glucógeno sintasa. Este pues vamos a llamar que es mi cadena principal. Pero se acuerdan que tienen ramificaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una enzima, todavía no la he mencionado, que va y va a cortar esa rama que se está armando de glucosas acá. Normalmente corta entre 6 glucosas, o sea que tiene que por lo menos tener 6 para empezar a cortar. Si tiene solo, por ejemplo, 3, no puede entrar a cortar. Entonces lo que tiene que dejar es, tiene que dejar glucosas, por lo menos unas 4 o 5 para poderlo hacer. Entonces, corta 1, 2, 3, 4, 5, 6 glucosas y la enzima es la glucosiltransferasa, que es una transferasa también, y agarra entonces esas 6 glucosas que está cortando y las pasa para la parte de arriba, digamos, o para ir ramificando. Como estamos en el centro, ¿se acuerdan cada cuánto se ramificaban en el centro? Entre 4 a 4, dejémoslo en 4. En 4 residuos de glucosa. Entonces, ¿dónde lo va a ir a colocar porque estamos en el centro? Lo que cortó lo coloca en el 1, 2, 3, 4 y coloca lo que cortó. La puse de otro color para que le identifiquemos, pero siguen siendo glucosas. La glucosiltransferasa hace esa transferencia de un lado a otro de las glucosas. ¿Y qué es lo que va a ayudar también a hacer? Hacer el enlace O-glucosídico, pero ahora el 1,6. Que sería esto que estamos viendo acá. A esto yo le llamaría cadena secundaria. Porque ya no es la principal, ya no está en la donde iniciamos. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Qué va a suceder entonces ahora? La glucógenosintasa sigue trabajando y me va a ir agregando enlaces alfa 1,4 tanto en la cadena principal como en la cadena secundaria. Y las va a ir creciendo y creciendo y creciendo más. Te me perdiste, André. A ver. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien todos? ¿Sí? Va. Lo que va a pasar es que glucosiltransferasa transfiere 6 glucosas para poder formar la ramificación. Entonces esas ramificaciones van a seguir creciendo. ¿Y qué va a suceder? Que entonces va a venir glucógenosintasa, que es la que siempre nos va a estar ayudando a formar enlaces O-glucosídicos alfa 1,4, y le va a seguir agregando glucosas tanto a la cadena principal como a la cadena secundaria. ¿Y qué va a pasar? Que igual va a llegar a un punto donde vuelve a juntar tantas
vuelve a ramificar y se vuelve a ramificar hasta crear esto que estamos viendo acá. En la parte central, aquí estaría no me salió. Glucogenina, gracias, glucogenina. Y todas estas ramas son todo esto que se está formando acá. Entonces, cada rama va a ir formándose por una glucosiltransferasa, porque es enlace 1,6, y todas las que van en cadena lineal por la glucógeno-sintasa, que son enlaces 1,4. ¿Sí? Y esto es todo el glucógeno. Esto es lo que va a ir armándose con la glucogénesis. ¿Por qué necesito que la glucosa se almacene como glucógeno y no como glucosa? Porque la glucosa, si ustedes se recuerdan, estando como molécula libre, atrae mucha agua, tiene un poder osmótico muy fuerte. Entonces, al momento de que yo le empiezo a almacenar y de formar el glucógeno, le quito ese poder osmótico y lo que entonces empiezo a hacer es a crear una macromolécula, porque esto es una macromolécula. Es más pesada, es más grande, entonces, ¿qué me va a hacer? Que atraiga menos agua, que se diluya menos, porque una glucosa suelta sí puede diluirse fácilmente en líquido, pero si estoy agregándole una gran cantidad, porque vean todo lo que podría tener de glucosa guardada. ¿Estamos? A ver, pues empecemos con esta. Glucogenólisis. ¿Qué pasó? Doctor, en esa última son dos reacciones, son dos... Lo que sucede acá es la parte donde se ramifica y donde sigue creciendo es el paso 5. La parte donde se mueve para formar la rama es el paso 4 y donde sigue creciendo es el paso 5. Es fase de elongación. Bueno, ahí entra ramificación y elongación. Van juntas en el paso 5, ¿ok? Porque vamos a seguir poniendo más, porque la vamos a seguir creciendo, pero se va a seguir ramificando, porque aquí, por ejemplo, va a seguir creciendo, va a llegar a otra 6 y va a cortar y va a ir uniendo a otra ramificación. Esta al final, no sé si les digo que se van a hacer cuáles, pero esta al final se puede llegar como a volver principal de otra que se va a formar, porque aquí se puede formar otra rama y entonces se vuelve principal de esa rama, ¿sí? O sea, es secundaria de la anterior y es... Ajá, se van pues, como una cadenita de esas dos enzimas, porque se van a ramificar y se van a enlongar, se va a ramificar y se va a enlongar. Solo la glucogenina. Glucogenólisis. ¿En qué momento se va a activar esta ruta? A ver, Rebe. En el ayuno, ¿ok? ¿O quién fue el otro que me contestó? ¿Me dijo el ejercicio intenso? En el ejercicio intenso, ¿ok? Entonces, quiere decir que aquí no está comiendo lo que hablábamos, se fue a dormir, necesita glucosa para poder mantener su actividad. ¿De dónde es la primera ruta donde empieza a atacar o a actuar esto? Es glucogenólisis. Es lo primero que el cuerpo va a hacer para volver a obtener glucosa. Por eso una de las preguntas del jueves era vías para obtener glucosa. ¿Ok? La primera de las vías principales, pues obviamente es la dieta, pero si no hay ingesta, vamos a buscar el glucógeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Volvemos a tener nuestras ramas armadas y tenemos la primera enzima que va a actuar. Esa ya es en la siguiente, ¿ok? Y esta es la glucógeno fosforilasa. Es una hidrolasa. Ustedes jugaron Pac-Man. Imagínense a esta estructura como que fuera un Pac-Man. Y lo que van a hacer es comiéndose glucosas y quitándole glucosas a ese glucógeno, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de este glucógeno fosforilasa? Es la enzima encargada de romper los enlaces alfa 1,4. Si entendimos glucogénesis, esta se tendría que ir rápido.
Entonces, imagínense acá. Imagínense el Pac-Man, imagínense la enzima. Por favor, hagan como traten de hacer la analogía del Pac-Man y la enzima. Viene la enzima y se come la primera glucosa y deja una glucosa libre, pero ¿cómo la deja? Como glucosa 1-fosfato. Porque no solo es que la rompe, sino le agrega el fosfato en la posición 1 del carbono. ¿Ok? Viene la enzima, se come la siguiente y deja otra glucosa 1-fosfato. Viene la enzima, se come otra y así nos vamos. ¿Y qué va a suceder acá? Vean esta parte. Cuando llega a la parte de la ramificación y me quedan 3 glucosas, la glucógeno fosforilasa se detiene. Y ya no sigue comiendo porque va a ser otro paso. ¿Qué sucede acá? Ahí se detiene y abajo está sucediendo lo mismo. Glucógeno fosforilasa está separando glucosas 1-fosfato. ¿Vamos bien? La primera reacción. ¿Qué nombre le ponemos? El nombre de la Glucógeno enzima. fosforilasa. Las reacciones las denominamos de acuerdo a las enzimas que van actuando o a los sustratos que se están obteniendo, se están entrando y obteniendo, ¿ok? ¿Estamos? ¿Perdón? Esta no es una fase como tal, pero es la fase donde, yo no me acuerdo que lo dejé como fase, ¿va? Pero entonces no es la fase, solo es que se empieza a metabolizar el glucógeno, se empieza a liberar glucosa 1-fosfato. No tiene fases, pero pongámosle por así solo para llenar el cuadro, ¿ok? Este es el paso limitante. Esos pasos limitantes los vamos a ver al final de cómo se regulan. Y es tanto el paso que vimos con la glucógeno sintasa como con la glucógeno fosforilasa. ¿Qué sucede? Tenemos esto. Esto igual pasa en el citosol. Esto pasa en el citosol. A ver, vamos a avanzar lo más que podamos. Tenemos esto que nos está quedando. La secundaria nos quedan 3 glucosas y la glucosa que se une en la ramificación. Y aquí nos quedan X, pero también se van a ir quitando glucosas en la principal. Viene la alfa 1,4 glucano transferasa. ¿Y qué va a hacer? Esta enzima me va a mover a los 3 últimos residuos que quedan de la cadena secundaria. Alfa 1,4 glucano transferasa. Entonces, agarra estos 3 residuos de color amarillo y los transfiere a la principal. ¿Se me perdieron? ¿No? Este de aquí yo no lo puedo quitar porque ella solo rompe la 1,4. Entonces no puede quitar ese 1,6. Tercera reacción entonces. Ahora entra la alfa 1,6 glucosidasa.